a todos. Buenos días a todos y gracias por invitarme desde Redel y gracias, Ainara. Bueno, tal como dice Ainara, yo me presento, yo soy Begoña García Barco, soy la gerente de un grupo de acción local líder, por eso también, esperad un momento, quería situaros a nivel geográfico de lo que es el grupo de acción local y dónde estamos situados. En Cataluña hay 11 grupos de acción local y en nuestro caso estamos aquí abajo en el sur de Cataluña, en las comarcas de la Ribera d'Ebre y de la Terra Alta. Somos un grupo de acción local acreditado por el Departamento de Agricultura, Ramadería, Pesca y Alimentación, donde realicemos todo el tema de la estrategia el año 2022 y estamos acreditados ya como grupo de acción local para el periodo PEPAC 23-27. Si queréis, Ainara, no sé si me pueden interrumpir en cualquier momento o cuando acabe como lo queréis Sí, hacer. O sí, sea, como tú prefieras, ¿eh? no, como Tranquila, quieran, me pueden ir preguntando. ¿De acuerdo? eso es. Vale. Bueno, pues como grupos de acción local, comentaros que dentro de las acciones que nosotros realizamos o dentro de los campos que nosotros tocamos son el tema que ya debéis de conocer, que es el tema de subvención de expedientes, tanto privado como público, ¿vale? El año pasado empecemos a iniciar la nueva línea del ticket rural, que si conocéis ya hace años que se hace en Asturias y creo que en el País Vasco también, que es un tema de apoyo económico a las personas, microempresas que se dan de alta para hacer su actividad en el territorio rural. Realizamos algunos proyectos de dinamización territorial un poco sobre las necesidades que hemos detectado y que nos han salido en la estrategia. Y las otras acciones que hacemos son los proyectos de cooperación entre grupos de acción local, pueden ser desde la región de Cataluña, Estado o a nivel europeo. Y desde aquí nace un poco el proyecto Cooca Rural. Cooca Rural es un proyecto de cooperación entre los 11 grupos de acción local de Cataluña, que en este caso está liderado por nuestro grupo de acción local, que es el Consorcio Intercomarcal de Iniciativas Socioeconómicas. ¿Cómo se inicia este proyecto? Este se inicia en un pueblo pequeño de 1.300 habitantes en ese momento, en Riba-roja d'Ebre, donde entra un gobierno municipal joven, con ganas de hacer cosas, y a nivel técnico, y a través de otro proyecto que también trabajamos, que se llama Odiseu, sale la posibilidad de que ellos tienen un problema con una biblioteca, que hay goteras, la tienen que arreglar, bueno, no saben, le pasa la biblioteca en la planta de abajo y no saben qué hacer con ese espacio. Y a nivel técnico, desde los técnicos del Consejo Comarcal y el Grupo de Acción Local, escuchemos esto del coworking, porque en ese momento todo era muy nuevo, no, a nivel rural no se sabía nada, no sabíamos un poco cómo funcionaba, pero sabíamos que era una manera de agrupar diferentes profesionales, ¿vale? En un mismo espacio. Se inició en un primer momento para compartir temas económicos, pero eso implica mucho más cuando tú tienes una comunidad en un espacio. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un espacio de coworking en ámbito rural? Todo esto, fuimos con todos los regidores y alcalde a visitar espacios de coworking en ámbito urbano, porque no había en ámbito rural, que en este caso, evidentemente, fuimos de la mano de partners estratégicos, en nuestro caso, como es CoWoCat, que es la asociación que se estaba creando en ese momento de todos los espacios de coworking de Cataluña, rural y urbanos, también con políticas digitales de la Generalitat, también con un grupo de investigación que conocíamos a la persona y estaban haciendo un grupo de investigación de espacios de cotrabajo en toda Europa y PYME joven. Después de haber hecho estas visitas a espacio, en ese caso el alcalde dijo, lo tengo clarísimo, quiero hacer un espacio de coworking en mi municipio y quiero que esto active un poco lo que es la economía y la visión para que pueda también atraer personas o retener personas que están trabajando en remoto. Así que fueron estos los objetivos que planteamos con el proyecto. Primero de todo, difundir lo que era el coworking a personas que trabajan en remoto, porque evidentemente teníamos que difundir este concepto, porque era un concepto que en el ámbito rural no se conocía, ¿vale? Después, fomentar esa nueva manera de trabajar y teletrabajo también, que hay personas que teletrabajan a lo mejor que no hacen sinergia o no son autónomos o trabajan en otra empresa y lo pueden hacer, ¿vale? En territorio rural. Sensibilizar otros territorios, porque en nuestro caso empecemos con el proyecto, pero teníamos que explicarlo a otros territorios rurales
sobre en qué consistía y también teníamos que hacer ese trabajo como diciendo, ¿seremos capaces de explicar y atraer gente que quiera participar en un proyecto como este? Y evidentemente todo este proyecto sale de las líneas y necesidades que sale de la estrategia de desarrollo local, en nuestro caso, que es el tema de la despoblación. Y esto es una manera de retener o atraer personas que trabajan en remoto en territorio rural o gente que quiere dejar la ciudad. Eso fue un poco el reto, decir, ¿seremos capaces de extender un poco todo esto a todo el territorio rural, a los grupos de acción local de nuestro ámbito o otro ámbito? ¿Y cómo lo hicimos esto? Que dices, bueno, a ver, cómo lo hacemos? Primero, era difundir este concepto. En este caso, los grupos de acción local, tal como os he dicho, y tenemos diferentes proyectos de cooperación, ¿vale? En los que colaboramos todos y colaboramos también con gente fuera de Cataluña, con otros grupos líder fuera de Cataluña. Y en nuestro caso, en Cogoca Rural, creemos en cada grupo de acción local la figura del dinamizador territorial. Porque, claro, desde nuestro grupo no podíamos llegar a todo el territorio rural, pero como tenemos diferentes personas en cada grupo de acción local a nivel territorial, dijimos lo que tenemos que hacer es distribuir un poco las antenas porque ellos son los conocedores de su territorio y nosotros lo que podemos es coordinar las acciones y un poco marcar las líneas de trabajo que se tienen que hacer dentro del proyecto. Entonces, había una persona que era dinamizadora, que estaba unas horas, ¿vale? Que eran nuestras antenas de conexión del proyecto en el territorio rural. Ellos tenían que ser un poco los referentes a nivel de coworking, cuando la gente pensara, hostia, pues quiero crear un espacio, he visto esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo empezar? ¿Dónde me puedo asesorar? ¿Vale? Después creamos también un mapa ocupacional definiendo el perfil, porque uno de los problemas que nos encontremos es, vale, tiene que haber un dinamizador porque tiene que ser una persona, pero ¿qué perfil? ¿Qué formación? ¿Qué experiencia? Y hicimos como un mapa ocupacional, que son recursos que tenemos, que después os enseñaré, sobre lo que nosotros pensábamos que esa persona tenía que tener, tanto en competencias como habilidades, porque no había como un mapa escrito de un dinamizador de espacio de coworking tiene que ser así, así, tiene que tener esta formación. Y es una de las cosas que nos pedían mucho, sobre todo los ayuntamientos que querían crear algún espacio, y por eso lo hicimos también para poder dar un poco de respuesta a esa petición. Y el otro tema es la posibilidad que, si no, no hay espacios de coworking, de crear una comunidad de profesionales en el territorio. ¿Por qué? Porque lo que sí que nos dimos cuenta es cuando esos dinamizadores empezaron a hacer las entrevistas a posibles personas que podían ir al espacio de coworking o que querían trabajar en comunidad, nos dimos cuenta que había mucha gente en territorio rural que estaba trabajando en remoto en casa. Claro, como son gente que no tienen mucha visibilidad porque están horas trabajando en casa, muchas veces ellos te dicen, es que claro, casi mi espacio de entorno social es ir a la escuela a buscar los niños, pero se me come un poco el trabajo y la mayoría de gente, que en estadísticas que hemos hecho, que acaba yendo a un espacio de cotrabajo, de coworking, son gente que ya ha teletrabajado, pero ese aislamiento social o eso de decir es que solo estoy enfocada en lo que yo hago y no tengo una visión más general de todo, ha hecho que ellos salieran. También por motivos que mejor hay gente que no puede teletrabajar en casa por temas familiares, por lo que sea. Y entonces estos dinamizadores empezaron a hacer esas entrevistas y así es como empecemos a crear una comunidad, ¿vale? Porque había gente que a lo mejor sí que tenía un espacio, venían y decían, es que tengo un espacio, quiero hacer un espacio de coworking, ¿vale? Que nosotros al principio de este proyecto lo que hemos hecho es también aprender mucho, porque como era todo nuevo, también hicimos cosas que no estaban bien. Y claro, cuando nos vienen a ver, nosotros siempre comentamos, lo primero que tienes que hacer es descubrir si tienes una comunidad en tu territorio o posibilidad de tener una comunidad. Porque si no hay comunidad, después no puedes relacionarlo con el espacio y no puedes realizar acciones con gente que no le interesa o no hay en el proyecto. En algún territorio líder de Cataluña nos ha pasado que a lo mejor no había comunidad en ese momento, pero ahora sí que la hay. Y después pensar que este proyecto salió mucho antes de que entrara el COVID. Claro, el COVID hizo aforar un poco que hay posibilidades de trabajar en remoto, pero en ese momento había empresas que ni se habían planteado este tema, que verdaderamente ahora hay muchas que vuelven otra vez al tema
hacerlo todo presencial, pero yo creo que el mixto está bien. Y así es un poco como empezamos a hacer toda esa masa de las entrevistas, buscar profesionales que trabajan en remoto en el ámbito rural, buscar que hicieran sinergias. Y os he puesto estas fechas también porque es antes del COVID, del primer espacio de coworking en Ribarroja d'Ebre, pasemos en el 2020 casi a 30 espacios. Actualmente tenemos unos 45 espacios en toda Cataluña. ¿Vale? Hay espacios públicos y privados y aquí tenéis un poco la distribución por provincias. Acciones que realizamos en el proyecto. Bueno, primero de todo, la comunicación. Tenemos que tener una página web donde ahora estamos también haciendo el WordPress que os explicaré, ¿vale? Y allí la gente puede encontrar el tema de recursos, lo que os he dicho antes, el tema del mapa ocupacional, también tenemos una guía de cómo crear un espacio de coworking para gente que a lo mejor en ese momento, pues a lo mejor no lo quiere crear, pero se lo está pensando, lo está planteando, ¿qué es esto? Voy a mirármelo, ¿vale? Otra cosa de las que hacemos es, claro, al principio la gente nos decía, ¿y esto? ¿Y por dónde empiezo? Y los privados decían, ¿y en qué IAE me tengo que dar de alta? Y he ido al ayuntamiento y no saben bien qué tengo que hacer. No. Bueno, pues había un asesoramiento en ese caso que podía ser legal o dinamización para espacios nuevos y para espacios que estaban creados. Entonces, son unas personas que ya crearon un espacio de coworking hace muchos años y ellas crearon esta asesoría que son dos coworkers que se unieron para crear esta marca y hacer estos asesoramientos a espacios de coworking y una es abogada y la otra es la dinamizadora que dinamiza el espacio, que tiene mucha experiencia en todo el tema del coworking. Se hace una sesión de consultoría de 3 horas y después una online donde se analizan un poco las necesidades de lo que quiere ser el espacio, lo que quiere conseguir el espacio y se le presentan diferentes acciones a realizar a través de un informe que se da para asesorarlo sobre acciones que tiene que hacer. Pues, por ejemplo, hay mucha gente que dice es que no sé cómo dinamizarlo. ¿Qué actividades puedo hacer para dinamizar? O hay gente que dice, a nivel legal, ¿qué tengo que hacer? Porque hay gente, abren y dicen, bueno, venga, pero después, claro, en un espacio de coworking y cuando hay personas, ya sabemos que lo más difícil muchas veces es gestionar los recursos humanos. Entonces, puede entrar cualquier persona, de cualquier nacionalidad, de cualquier manera de hacer y hay cosas que tienes que regular. O poner unas mínimas normas que la gente pueda respetar, sobre todo, por ejemplo, problemas que han ido surgiendo en espacios, pues todo el tema de la cocina. Pues claro, hay gente que bueno, pues deja limpia más, limpia menos, hay gente que está acostumbrada, bueno, os explico un poco de anécdotas de espacios que comentan, ¿no? Pues gente que llega, pues se saca los zapatos, bueno, pues son cosas que a lo mejor en tu casa lo haces, pero cuando estás en un espacio compartido tiene que haber algo. Entonces, eran asesoramientos un poco en reglamento de régimen interno, en cómo tienen que realizar el tema de las licencias, cómo tienen que fiscalizarlo, ¿vale? Aún seguimos realizando esto, posiblemente haremos un cambio en este tema, ¿vale? Pero de momento hacemos estos asesoramientos a los que quieren empezar y a los que están en funcionamiento. Hemos realizado varios webinars potentes en diferentes ámbitos. Son gente que hace muchos años y de otros países que se dedica a esto. Otra acción que hacemos es la Rural Pass. ¿Qué pasa? En Coca Rural una de las cosas que nos planteamos es, vale, ahora ya tenemos la red de espacios de coworking en el ámbito rural, ¿vale? Donde los dinamizadores, que a veces después hacemos también sesiones para que tengan 1 o 2 veces al año un espacio para compartir, puedan hablar de los problemas que tienen, puedan buscar soluciones que uno ha tenido sobre alguna necesidad o problemática. Pero dijimos, en este caso, claro, muchas veces la masa crítica de tus clientes no está en el ámbito rural, sino que está en el ámbito urbano, ¿vale? Entonces tú estás trabajando en el ámbito rural, pero tienes que atender al cliente en el ámbito urbano. ¿Dónde atiendes al cliente? En un bar. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos la Rural Pass, donde expliquemos el proyecto Coca Rural a espacios de coworking de ámbito urbano. Y aquellos que estaban interesados en participar, los hacíamos espacios amigos, ¿vale? En este caso, lo que no puedes hacer es de urbano a urbano. Entonces, si algún coworker de espacio rural necesita tener un espacio físico para atender a un cliente, hacer una videoconferencia, hacer unas reuniones, puede ir
3 días al trimestre, te lo puedes repartir como tú quieras, o seguidos o salteados, a un espacio amigo o a otro espacio de coworking rural, a través de la Rural Pass, ¿vale? Puedes hacer el tema de la petición a través de la plataforma, lo que no puedes hacerlo es de urbano a urbano, porque nuestro proyecto no consiste en eso. Consiste en dar necesidades al coworking rural para que pueda atender su cliente que está fuera, y consiste en que hayan espacios urbanos que conozcan los espacios de coworking en el ámbito rural y que vengan a descubrirlo, que muchas veces pues es un tasteo para decir, hostia, pues, ¿por qué estoy en Barcelona trabajando si podía trabajar a lo mejor 3 días a la semana en un ámbito rural? ¿Por qué no me planteo ir 3 días por un tema de trabajo y me voy el fin de semana porque voy a esquiar y me voy a la Seu d'Urgell? Bueno, hacer esa movilidad, sobre todo porque lo que no queríamos acabar provocando es como una comunidad de coworkers solo del ámbito rural. Queremos que la comunidad se alimente más sobre todo lo que se está haciendo. Si no, al final la sensación es como diciendo, estamos haciendo como un gueto, y lo que queremos es que haya sinergias y que vayan creciendo proyectos y la gente vaya compartiendo. Esta es la tarjeta del Rural Pass, ¿vale? Y aquí en concreto son espacios amigos. Que empecemos con igual 7, 11 y bueno, los vamos un poco dosificando porque claro, cuando la gente en el ámbito urbano conocen un poco esto, pues quiere entrar como espacio amigo, pero tenemos que ver un poco que a ver si tenemos más espacios urbanos que rurales en este caso. Sobre todo es aquella gente que está en sintonía con lo que nosotros queremos fomentar, ¿vale? Porque hay espacios, como sabréis, de coworking que el tema prioritario sobre todo es el tema económico, ¿vale? No el tema de priorizar, de que podamos compartir, de que, ¿vale? Hay de todo, en rural igual, ¿eh? Otro tema que nos surgió. El proyecto lo fuimos a explicar a una jornada de la Red Rural Nacional. En ese caso había un grupo de acción local francés que quería trabajar estos temas, pero no sabía muy bien cómo, porque no, a nivel, con nosotros cuando empezamos en el proyecto, es que a nivel estatal y a nivel europeo buscamos qué había y no había nada. Por eso aprendimos mucho de los errores también, porque íbamos haciendo un poco lo que hacía el urbano, pero teníamos que adaptarlo a lo rural. Y en este caso, al final creamos un proyecto de cooperación que no estaba liderado por nosotros, sino que estaba liderado por Francia, principalmente por un tema también de recursos y de capacidad de recursos humanos. Y aquí lo que hicimos fue, colaborábamos en este proyecto de cooperación Letonia, Alemania, Irlanda, Francia y Gales, y nosotros hicimos 2 encuentros porque que ellos querían que participáramos sobre todo en el proyecto para que explicáramos nuestra experiencia. Porque ellos lo que sí que tenían eran espacios físicos, que le llaman, fuera de aquí normalmente le llaman the third space, ¿vale? Que son espacios no solo como espacios de coworking y dinamizador económico, sino que hacen como espacios muy grandes donde conviven jóvenes, acciones para jóvenes, acciones para personas senior, el espacio de coworking más a nivel económico, algunas actividades. Entonces, tenían estos espacios muy grandes, pero no sabían cómo dinamizarlos. Entonces, fuimos a explicar un poco nuestra experiencia en 2 encuentros que hicimos. Se hizo un vídeo de difusión, un tema de una página web y les expliquemos el Rural Pass que os he explicado ahora. Y entonces la idea en un futuro, si podemos realizarlo, es que el Rural Pass no sea solo de rural urbano, sino que también hayan espacios fuera a nivel europeo, porque puede haber algún coworker que a lo mejor necesite ir por lo que sea, por trabajo a Alemania y le vaya bien ir a diferentes espacios que haya en ese momento. Así es un poco como empezó, lo que os digo, una reunión pequeña, empecemos a unirnos. Este es, vale. Os explico también, esto os he dicho antes, hemos aprendido durante el tiempo y esta es una experiencia, por ejemplo, que no tiró adelante, que era el Rural Go. Teníamos el Rural Pass y teníamos el Rural Go, que eran unas experiencias de un fin de semana relacionadas con el valor que tiene ese territorio rural, valor en tema agroalimentario, en tema turístico, en tema de patrimonio natural y cultural, vinculado al espacio de coworking. Es decir, profesionales que trabajan en remoto, que pueden ir a un espacio de coworking rural, donde les planteábamos unas actividades para descubrir ese territorio.
Nos pilló la COVID en ese momento y se murió todo, pero es un proyecto que tenemos allí que pensamos que es un proyecto que puede tener éxito, pero como todo, es decir, tienes que invertirle mucho dinero, tienes que ponerles horas, tienes que gastar aquí, tienes que tener mucho marketing porque competir con ir de vacaciones a Euro Disney por 200 euros y esto también valía unos 200 y algo, pues es difícil, ¿vale? Tiene que ser gente muy sensibilizada y que quiere conocer mucho el ámbito rural y que les guste. Aquí fueron las experiencias y también os lo he puesto por eso, porque no funcionó en ese momento y que yo creo que si para tirarlo adelante tenemos que invertir mucho recurso y tiempo en esto. Estas son diferentes experiencias. Después, sobre la evolución del proyecto, claro, esto del coworking, cuando empezó, bueno, no se oía, después empezó a oír y era como, es una moda ahora, ¿vale? Salió un poco. A mí lo que me pasaba es que cada ayuntamiento venía y me decía, mira, Begoña, es que quiero crear un espacio de coworking. Además, en ese momento la Diputación daba una subvención a nivel público a ayuntamientos. Entonces, decían, es que hay una subvención, ¿qué tal? Y yo, claro, les dije, a ver, lo que no es viable y no tiene mucho sentido es que haya un espacio de coworking en cada pueblo de 700, de 1000 habitantes, que está uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si tú no has hecho ese trabajo de investigación sobre la masa crítica que tienes o sobre la posible comunidad que puedas llegar a tener, no tiene sentido que haya un espacio en cada pueblo, porque igual están vacíos, ¿vale? Entonces, yo les decía, primero mirar un poco si tiene sentido. Si es para hacer la subvención, pues mira, haced lo que queráis. Pero para nosotros, un espacio de coworking no es un espacio físico. Para nosotros, el espacio de coworking en concreto es aquel que primero de todo tiene una comunidad que quiere colaborar y que quiere dinamizar un poco el territorio, que tiene también un dinamizador, es decir, una figura muy importante, porque finalmente si hay un espacio donde la gente entra y sale, vale, por voluntad propia, a lo mejor se unirán, harán el café, pero si hay alguien que lo que hace es unirlos en actividades de networking, formaciones, aunque sean físicas y online, porque podemos tener una comunidad de 30 personas o de 15 personas y a lo mejor ir a trabajar cada día dos, porque esto en el ámbito rural pasa, ¿vale? Pero eso no quiere decir que si tú haces actividades para que se conozcan o simplemente la actividad de hoy dedicaremos a conocer al nuevo coworker que se ha incorporado y durante un minuto nos explicará qué hace, porque igual tú estás realizando un trabajo que al lado tienes otro con el que podrás realizar sinergias o lo que nos ha pasado muchas veces es que hay empresas que vienen a buscar un trabajo en concreto y que un coworker solo no lo puede hacer. Pero con la unión de diferentes coworkers de la comunidad sí pueden dar un poco la solución a la licitación de ese proyecto que se presente. Y en esto en concreto, hasta a mi lado hay en algún espacio de coworking, se han unido en cooperativa diferentes profesionales para dar respuesta a esas licitaciones. Porque muchas veces, y lo sabéis también si sois administraciones públicas, que cuando acabas haciendo licitaciones acaban presentando empresas muy grandes que tienen poco conocimiento del territorio, pero es un poco como churros, ¿sabes? Y uno solo no puede, porque ya ponen capacidad, no sé qué, tal. Y claro, dicen, es que yo como autónomo no puedo competir, pero con mi empresa de 4 a lo mejor sí que lo puedo hacer. Si me tengo que presentar como empresa, en este caso ellos hicieron una cooperativa, ¿vale? Una cooperativa en temas de medio ambiente. Y con el tema del observatorio, ¿qué pasaba? Se hablaba, pero dijimos, bueno, pero es que a ver si habla y está de moda, pero ¿esto funciona o no funciona? Es decir, ¿esto activa o no activa? Y lo que hicimos es el observatorio para tener datos, un poco a través de hicimos unos cuestionarios a los espacios y también en los coworkers para ver un poco datos y poner datos un poco cuantificables, ¿no? En este caso sacamos un poco los perfiles, ¿vale? Pues que en este caso la edad también, de 31 a 45, principalmente el 54 son mujeres, tipo de profesiones que normalmente trabajan. Si lo que quieren es una mesa fija o flexible, como diciendo yo, no, yo voy al espacio de working 2 días porque yo también tengo clientes que voy y me muevo, pero necesito 2 días tal. También un poco el grado académico, diplomados, licenciados. Bueno, saquemos datos y también importante saber un poco la facturación. No pedimos un poco los datos de facturación, pero saber que esa gente está trabajando en ámbito rural, consume, dinamiza y ese dinero se queda en el territorio.
¿vale? Aquí tenéis también algunas estadísticas y también pues, si son públicos o privados, en este caso, públicos son 44, privados, total de metros cuadrados que se ocupa y las plazas. Después realizamos jornadas desde que empecemos, hemos hecho y vamos a bastantes sesiones que nos llaman para explicar un poco el tema del proyecto, ¿vale? Supongo que hay algunas fotos de diferentes jornadas que hemos hecho, de networkings. Después, alrededor del proyecto dijimos, bueno, esto es una nueva manera de trabajar, es una activación económica que puede ayudar a nuestros territorios a retener y atraer el talento o atraer familias que quieran venir a trabajar en territorio rural, pero la parte de los que suben como emprendedores, que son los que están en universidades o los jóvenes que están estudiando, entonces nos planteemos, nosotros tenemos a nivel de Cataluña solo hay una universidad que está en territorio rural, que es la Universidad Rovira i Virgili. Entonces hablemos con la universidad para hacer un convenio y crear un espacio dentro de la universidad y que los universitarios que hicieran el proyecto de final de grado o algún trabajo en concreto pudieran hacerlo en el espacio de coworking, compartiendo sinergias con profesionales que ya están trabajando. Porque muchas veces la relación de los estudiantes con gente que estudia, pero es esa conexión de, bueno, voy a tener contacto directamente con gente que trabaja en el mundo real y yo puedo estar allí viendo cómo se trabaja ese tema o haciendo sinergias con otra gente que a lo mejor me puede ayudar en mi trabajo. Entonces, hicimos un convenio con ellos y lo que también hicimos fue ir a diferentes institutos de secundaria donde muchas veces se realiza la asignatura de emprendimiento y explicar un poco qué era un espacio de coworking, para qué sirve. Un ejemplo simple. Es decir, nosotros tenemos un instituto ahora que hace la asignatura esta de emprendedoría, en concreto en tercero de eso y cuarto, pero también están los ciclos formativos. Muchas veces los profesores en Cataluña, no sé si en otros sitios, pero sí, claro, no son del territorio. Entonces, cuando trabajan este tema de emprendedoría es, bueno, pues cómo se crea una cooperativa, diferentes tipos de modalidades de constituirte como empresa, pero el tema del cotrabajo, trabajar de manera colaborativa no se conoce. Claro, como son gente a veces que son de fuera, que vienen a hacer clases y vuelven a irse, no conocen el ámbito territorial. Y, por ejemplo, en mi territorio hay espacios de coworking y esto es una posibilidad que alguna persona puede decidir de quedarse en el territorio y trabajar de esta manera. Entonces, creo que entonces hablemos con el profesor y decirle, mira, aquí que sepas que hay tantos espacios de coworking, que un coworker puede venir aquí y explicarte cómo funciona, cómo él trabaja. eh, ese tema creo que es importante y sobre todo tenemos que saber un poco a nivel territorial cómo afecta esto y después cuando muchos se van, ¿vale?, a estudiar, porque es lo que os he dicho, es la única que tenemos en el ámbito rural, si quieren estudiar en la universidad, físicamente tienen que irse del territorio rural, que esto es lo que decimos siempre, si al final tienen que irse fuera, pues muchos ya no vuelven. Pero en este caso, si tú te vas, pero recuerdas aquello que te explicaron, que había una manera de trabajar y que en el territorio hay la posibilidad, pues siempre retienes. ¿Vale? Esto es lo del convenio y la formación que hicimos. Después, tal como os he dicho, anualmente, una o si podemos dos, hacemos unas mesas de trabajo con los dinamizadores para conocer qué se están encontrando, cómo están funcionando los espacios, qué problemas hay y pueden compartir posibles soluciones. Otra acción que hacemos, que además la estamos haciendo esta semana, ¿vale?, es el Cowork Fest. Esta es la tercera edición que hacemos porque, claro, tenemos la red de espacios, están los espacios de coworking, pero, y claro, ellos son un poco la materia primera y el motor de este proyecto. Y muchas veces están solos. Primero todo, si son públicos, pues ya sabéis, en la administración pública, si hay alguien que lo dinamiza, pues bueno, se va moviendo, pero si no es como un espacio que está allí muerto, ¿vale? Y la población muchas veces tampoco lo conoces. Piensa que es un sitio donde, no sé, alguien va, pero no saben si ellos pueden ir. Y en tema privado, pues a veces, lo que os digo, se sienten muy solos. Entonces, ideamos el Cowork Fest como eh, la concentración de actividades durante una semana de todos los espacios que quieran colaborar que tenemos en la red de Cowork Rural. ¿Para qué? Sobre todo para darles visibilidad y dar esa visibilidad de que hay espacios de cotrabajo en el ámbito rural, también para ayudarlos en la comunicación y conocimiento de sus espacios,
porque ellos por sí solos no pueden, pero nosotros con la red, el impacto a nivel de prensa que podemos hacer es mucho más grande. Y sobre todo para que sepan que hay agentes dinamizadores y espacios de cotrabajo en territorio rural que pueden activar esa economía. Y eso es lo que hacemos en el Cowork Fest. Ellos lo que hacen es establecer actividades durante esa semana, ¿vale? Y entonces nosotros lo que hacemos es dar difusión del el festival de coworking rural que se hace en Cataluña, que es el Cowork Fest. Normalmente realizamos unas 50 actividades durante esa semana y colaboran unos 15 espacios. Tal como os he dicho antes, os quería dar la página web, la encontraréis, pero recursos que hemos creado. Bueno, fuimos uno de los 5 finalistas en la categoría de dinamización rural en el 2019, en los Rural Inspiration Awards. También fuimos dentro de los 40 mejores ejemplos de desarrollo rural. Aquí la red rural europea nos puso como un caso de buenas prácticas, la red rural nacional. Bueno, hemos ido explicando el proyecto un poco a nivel europeo, porque es donde la verdad nos han llamado más. Diferentes formaciones, colaboramos en el BID Barcelona con Cowocat, con la otra red de todos los espacios de Cataluña, porque colaboramos y hacemos sinergias con ellos. Y aquí los recursos, pues es lo que os decía, tenemos una guía básica para abrir un espacio de coworking, tenemos un mapa ocupacional que sirve mucho, tal como os he dicho, principalmente la administración pública, porque claro, la administración a la hora de buscar un dinamizador y buscar o hacer una bolsa, nos decían, bueno, ¿y qué ponemos? ¿Qué titulación? Y eso les ayudó mucho a definir. Y vídeos de diferentes profesionales que han ido trabajando en el proyecto. Y no sé, por mi parte, no sé si he sido extensa o no extensa. No, no, muy bien, fenomenal. Gracias, Begoña. Voy a dejar de compartir, hoy de grabar, para, a ver, un momento. Y yo dejo de compartir.